Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio. Y yo soy Luisa, y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. El 12 de abril de 1539 nace el Inca Garcilaso de la Vega con el nombre Gómez Suárez de Figueroa. Sus padres fueron Sebastián Garcilaso de la Vega y la Paya Chimpú Oclio. Sí, y también debemos tener conciencia de que en el año 1563 se cambia el nombre, ¿no? Y decide cambiarse el nombre, básicamente, y bueno, tomar el nombre de bueno, él es sobrino nieto de también un poeta bastante conocido del Siglo de Oro, que es Garcilaso de la Vega, cuyas obras, si no están tan familiarizados con él, ¿no? Bueno, una de las obras más importantes de Garcilaso de la Vega, el poeta toledano, son las églogas. Y bueno, en 1603 termina de escribir la primera parte de los comentarios reales, siendo publicada luego de 6 años en Lisboa. Y ya para el año 1611 a 1612 termina de escribir la segunda parte de los comentarios reales que se llama Historia General del Perú, que es publicada en el 1617 en Córdoba. Ujú. Y algo que también debemos tener en cuenta de un poco la biografía quizás de este personaje, de Pinca Garcilaso, es que su padre, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas, fue, o bueno, al menos eso se dice, ¿no? Un traidor entre comillas, porque supuestamente se dice que habría apoyado a Gonzalo Pizarro. Y Gonzalo Pizarro, también para dar quizás un poco de background, ¿no? Gonzalo Pizarro fue un rebelde contra la corona por las leyes nuevas, por la eliminación de las encomiendas, ¿no? Entonces, eso fue algo que le afectó bastante y bueno, la realidad en esa época toda la sociedad se levantó contra las leyes, ¿no? Y uno de los más fervientes, digamos, opositores a la eliminación de las encomiendas fue Gonzalo Pizarro. Y podríamos también considerar que el Inca Garcilaso, ¿no? Tiene o radica la importancia en que surge como una primera o la primera voz cultural, digamos, propia de la América naciente, ¿no? Porque tenemos algunos cronistas que, bueno, son propiamente españoles, ¿no? O algunos cronistas como Guamán Poma, por ejemplo, que tiene ascendencia indígena. A pesar de que tengo entendido que Guamán Pumayala fue criado y creció con españoles y todo, pero en realidad su ascendencia fue meramente indígena. Entonces, la importancia de Garcilaso de la Vega, o del Inca Garcilaso, mejor dicho, es esa, ¿no? Que es el primer mestizo o la primera voz netamente americana, ¿no? De este cruce de culturas, de razas, etcétera. Cual como lo menciona en su poemia El lector, ¿no? Él dice, en el discurso de la historia protestamos la verdad de ella, que no diremos cosa grande que no sea autorizándola con los mismos historiadores españoles, que la tocaron en parte o en todo, que mi intención no es contradecirles, sino servirles de comento y glosa, y de intérprete en muchos vocablos indios que como extranjeros en aquella lengua interpretaron fuera de la propiedad de ella, según que largamente se verá en el discurso de la historia, ¿no? Y en este caso, en su proemio, hace una alusión a que su intención es, como los otros cronistas, dar a conocer la historia de este nuevo mundo que era América, sobre todo a partir de que tiene una afiliación por parte materna con la cultura andina, intenta dar su perspectiva sobre la lengua y sobre la cultura de su familia, ¿no? Ujú, exactamente. Y lo interesante de ese proemio, claro, es que no intenta, como tú bien dices, ¿no? No, no quiere contradecir a los españoles, sino quiere quizás complementar o corregir una que otra cosita, ¿no? Y también es importante porque en el proemio también señala que básicamente es forzado del amor natural de la patria, ¿no? O sea, él se siente, entre comillas, quizás
forzado a escribir, a dar su versión de los hechos, porque siente que los españoles, no quizás con mala intención ni nada, pero no están dando a conocer lo que verdaderamente fue el imperio incaico. Bueno, en palabras de Garcilaso, ¿no? Porque finalmente ya sabremos que, como todo escritor, ¿no? Garcilaso también tenía como que ciertos intereses, ¿no? Perseguía tenía ciertas ideas que quería transmitir, ¿no? Sí, y bueno, también eso se puede ver en las advertencias acerca de la lengua general de los indios del Perú, que también tiene, hace mención en su obra, Comentarios Reales, en donde de nuevo vuelve a incidir en que los españoles, con respecto a la lengua, el quechua, en ese entonces, em, altera, ¿no? Altera la pronunciación o la ortografía. Bueno, entendamos que en esa época no había una forma ortográfica, aún no, todo era a través del oral, y entonces Ujú. en el intento de querer poner en escrito un montón de las cosas que, que veían los cronistas en ese entonces sobre este nuevo mundo, pues se alteran cierta información porque no saben la lengua. Y eso hace mención mismo Inca, ¿no? Dice, los españoles añaden estas letras en perjuicio y corrupción del lenguaje. Y como los indios no las tienen, comúnmente pronuncian mal las dicciones españolas que las tienen. No hay una mención en esta diferencias del lenguaje y este choque cultural que se presenta. Ujú. Como bien dices, ¿no? Esas diferencias, bueno, no soy lingüista, pero creo que como podría decir como que diferencias fonéticas, ¿no? Que hay sonidos propios de la lengua quechua que pues no se pueden escribir propiamente en español, ¿no? Entonces, eso es lo que intenta más o menos corregir el Inca. Y también, ¿no? Porque, y se podría decir que es un poco, bueno, al menos en mi perspectiva, creo que es también un poquito como que purista, ¿no te parece? Porque Sí. creo que en un momento, en las advertencias que dice, nos dice, claro, antes debe dar gusto leer aquellos nombres en su propiedad en pureza, ¿no? O sea, tal como debe ser, ¿no? En cambio, claro, como bien dices, las pronunciaciones de los españoles son malas en quechua y viceversa, ¿no? Entonces me parece, no sé, como porque tengo esa idea como un poquito purista, lo cual, bueno, no sé si estaría bien o mal, no sé qué opinas de esto. Bueno, más que plantearlo como bien o mal, yo creo que es un poco también de respeto, ¿no? Un, un indio de la época hablando español puede cometer ciertos errores y un español puede estar sintiéndose abrumado, un poco, están corrompiendo mi lengua, ¿cómo van a hablar así? Y creo que es lo mismo en la parte de ellos, ¿no? Al no saber eh, cómo pronunciar, los españoles cometen estos errores y llega a estas suerte de diferencias un poco en el significado y luego que eso se traslada en la sociedad, ¿no? Bueno, porque todos sabemos que la intención de la castellanización en ese entonces también tenía fines, radicar la idolatría que tenían los incas con respecto a sus dioses y buscaban evangelizar y también había unos fines políticos, ¿no? Terminar con el imperio. Claro, de hecho, ¿no? Y bueno, como bien dices, ¿no? Eso, el hecho de ser indio, ¿no? Le das, bueno, él mismo se llama indio, ¿no? Bueno, a veces se llama indio, a veces se llama inca, a veces se llama indio cristiano católico, bueno, ya veremos en su momento todas las maneras en las que se llama o se refiere a él mismo, pero claro, él creo que se quiere dar esta atribución de una autoridad lingüística, ¿no? Entonces, esto es lo que tuvo que ser, ¿no? Y eso le juega a su favor, porque también puede presentar puede hacer ciertas, digamos, modificaciones a la realidad, ¿no? Para que coincidan con su propuesta, ¿no? Y ya veremos que su propuesta es un tanto, no solo describir tal cual la historia de los incas, sino como que ensalzar un poco su historia también, ¿no? Como que así, asemejarlas y tal como lo dice, me acuerdo en el Proemio, me parece, ¿no?
equipararlo un poco a las grandes ciudades o grandes civilizaciones de Europa, bueno, las antiguas civilizaciones, ¿no? Como Roma, Grecia, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso llega a, creo, a comparar el Cusco con Roma en el premio. Entonces, también debemos tener en cuenta esas cositas, me parece. Debo de dar a conocer algunos datos interesantes del autor, pues hay que comentar que Cometeros Reales cuenta con 9 libros y bueno, cada libro cuenta con sus respectivos capítulos. Y a partir de ello, ¿qué me puedes comentar, Sergio, del libro primero? Bueno, la verdad hay bastantes cosas que comentar del libro primero, así como de todos los demás libros, ¿no? Pero, bueno, y antes de empezar, quisiera también como resaltar que, claro, en ese momento los llamaban libros, pero es como, no vayan a pensar quizás que son como que de verdad varios libros, varios tomos, ¿no? Sino simplemente es como decir una primera parte, una primera sección, algo así, y esa primera sección, esa primera parte tiene como usualmente 20 capítulos cada uno, ¿no? A eso se le llama libros Garcilaso. Pero bueno, retomando lo que podríamos hablar o decir sobre el libro primero, bueno, en general hay, como decía, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que me llamó la atención es que Garcilaso llama, ¿no?, a la religión antes de los incas idolatría, ¿no? Y esto quizás lo hace con este afán de presentar a los incas como claro, como un grupo social que viene a civilizar, ¿no? Entonces tenemos los pre-incas, que son idólatras, incluso en algún momento los llama bestias, ¿no? Que tienen estas costumbres casi animales, ¿no? Y luego con la etapa inca, ¿no?, ya llegan un poco a civilizar, ¿no? Y que son más racionales, tienen costumbres más apegadas, no exactamente iguales, ¿no? Porque también va a tener esas diferencias, ¿no? Y él va a ser consciente de esas diferencias, pero un poco más apegadas a lo español, a lo europeo y a lo cristiano, ¿no? Y bueno, ya lo veremos en su momento, pero incluso llega como que a equiparar un poco la religión inca con la religión cristiana, ¿no? Pero bueno, eso en su momento. Y otra de las cosas, por ejemplo, que me ha llamado la atención es que, claro, da a conocer siempre su perspectiva y bueno, tanto como esta información da otros datos bastante interesantes, ¿no? Que causan intriga al lector, pero cuya veracidad quizás no es tan, bueno, podrías tomarlo con pinzas, ¿no? O sea, hay algunas cosas que da con cierto soporte, digamos, un tanto científico, pero como que con cierta lógica detrás, pero tampoco tendríamos, me parece, que tomar tan como al pie de la letra lo que nos presenta Garcilaso a lo largo de todo el texto, ¿no? Tanto en la primera como bueno, en la primera como en la segunda parte, ¿no? La historia general del Perú. Am, y bueno, por ejemplo, uno de estos datos que estoy diciendo que son interesantes, pero al mismo tiempo podrían ser de dudosa procedencia, quizás, ¿no? Es la historia que menciona de Alonso Sánchez de Huelva, ¿no? Y muchos que se preguntarán, ¿quién es este señor? ¿No? Alonso Sánchez de Huelva, ¿no? Y lo que nos dice Garcilaso, por ejemplo, es que Alonso Sánchez de Huelva habría sido el primero en llegar a la isla de Santo Domingo. Entonces, bueno, la historia oficial nos cuenta que fue Cristóbal Colón quien fue el descubridor de América, llegando a la isla de Santo Domingo, ¿no? Sin embargo, Garcilaso nos da otra versión de la historia y nos dice que no, fue Alonso Sánchez de Huelva y que él en realidad no era un explorador, sino que era un mercader que en uno de sus viajes, bueno, se vio contrariado por el viento y el mar y simplemente la tormenta, ¿no?, lo habría arrastrado hacia la isla de Santo Domingo, básicamente siendo la primera persona, el primer descubridor, ¿no?, pongámoslo así, del Nuevo Mundo, ¿no? Y tras esto, obviamente, Alonso Sánchez de Huelva, pues vuelve a España y con la tripulación que le queda,
llega a la casa de Cristóbal Colón, ¿no? Pero bueno, lamentablemente toda la tripulación, incluso él mismo, muere estando en la casa del Cristóbal Colón, porque de Cristóbal Colón ya era cierta figura como que de cierta importancia en la época, ¿no? Y justamente Alonso Sánchez de Huelva, lo que bueno, recuerden que esto es lo que nos cuenta Garcilaso. No estoy diciendo que sea completamente verdad o no. Yo solo les cuento y ya quedan ustedes a ver si le creen o no. Pero lo que nos dice es que Alonso Sánchez de Huelva con su tripulación fue a la casa del Cristóbal Colón para explicarle y decirle y compartir con él lo que había encontrado. Y lamentablemente, bueno, por los ajetreos del viaje, que en ese momento pues, o sea, viajar por mar era todo una travesía, ¿no? Bueno, se enfermó, cayó enfermo y justamente murió en la casa de Cristóbal Colón. Y Colón pues básicamente hereda, pongámoslo así, o recibe la información del Nuevo Mundo. Y por eso es que ya el Cristóbal Colón habría tenido algo de información, ¿no? Y habría llegado quizás un poco más rápido y fácilmente a la isla de Santo Domingo, ¿no? Y lo que más resalta aún es que Garcilaso cita a un padre jesuita también, no, sí, me parece que era jesuita, que es José de Acosta, ¿no? Que también menciona la presencia de un capitán que le da la información a Colón. Claro, o sea, sin embargo, Acosta no menciona el nombre, no menciona que es Alonso Sánchez de Huelva, pero sí da esta información de que no hubo digamos, un descubridor previo a Cristóbal Colón. Por ejemplo, ese es uno de los datos quizás un poco más relevantes que nos da en este primer libro. Y como digo, no estoy diciendo que sea verdad o no, simplemente estoy diciendo que son, digamos, pedazos de información que nos brinda Garcilaso y que quizás un poco cuestionan también esta historia oficial, porque como digo, a lo largo de los comentarios reales, lo que él quiere presentar es un poco su perspectiva, ¿no? No solo de la historia del Perú, sino un poco de la historia de también América, ¿no? Cómo está contada, ¿no? Desde su punto de vista como primer americano, primer mestizo, cultural, digamos. Y más allá de eso, en otro momento, y también un poco cuestionando también, digamos, o no cuestionando, sino tratando de explicar el nombre Perú, por qué se llama este territorio Perú, ¿no? Él menciona un detalle bastante interesante. Sin embargo, nuevamente, ahí ya cae en la veracidad, qué tan veraz es o no, ¿no? Pero Ah, y él cuenta que la expedición de Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Uno de los primeros en descubrir o en ocupar las tierras del Océano Pacífico, de la Mar del Sur, ¿no? Lo que nos cuenta es que él habría encontrado a un indio pescando, ¿no? Y entonces Vasco Núñez de Balboa, bueno, o su tripulación, lo capturaron para preguntarle qué tierra era aquella, cuál es el nombre de esta nueva tierra. Pero obviamente el indio no hablaba pues español. Entonces ahí básicamente hay un malentendido. Supuestamente lo que nos cuenta Garcilaso es que los españoles le preguntaban al indio cuál es el nombre de estas tierras que es desconocida para nosotros. Y el indio, dado que no sabía español, respondía con su nombre. Soy Beru y estoy en el río. Y Garcilaso nos dice que el río se llama, o bueno, en la lengua general, como él la llama, el quechua, se dice pelú, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, y como decimos también, ah, se llama Berú, el indio, Pelú, el río, y los españoles lo que habrían hecho fue básicamente una mezcolanza y lo Una habrían fusión. ajá, y, ¿no? Y básicamente lo bautizaron Perú, ¿no? Y lo que llama la atención es que acá cuando habla del nombre Perú, ¿no? Y, y bueno, y está hablando, y da este dato importante porque él se atribuye cierta autoridad lingüística, como lo decíamos un poco en la introducción de este capítulo, ¿no? Porque él es un indio, bueno, se considera indio, a veces también se considera indio inca o español, ¿no? Entonces, él maneja ambas lenguas, ¿no? Y puede, digamos, dar cierta armonía, ¿no? Y,
Y bueno, y lo que iba con esto es que cuando habla del nombre Perú, cuando está dando a conocer este dato, dice que es nombre común para los indios de los llanos y de las costas, pero no en el de la sierra y del lenguaje general. Entonces, con eso bueno, lo que yo entiendo es que da a conocer que si bien el quechua era el lenguaje general del imperio de los incas, quizás también se manejaban otras lenguas en otras provincias, en otros lados, ¿no? Entonces, que esa no era la única. Bueno, desde los recursos lingüísticos que tengo, puedo decirte que la lengua general de los incas, o al menos la lengua que se frecuentaba hablar en el imperio, en un círculo muy cerrado, era el puquina. Probablemente esa es la distinción que tenía Garcilaso con respecto a ciertos léxicos, ¿no? Que se manejaban en esta lengua y en el quechua. Ujú. Y bueno, De, conectando tu información del primer libro, pues yo a partir del segundo puedo rescatar más información lingüística que ejemplifica a Garcilaso. Y en esto está la información que nos da sobre la idolatría. Como habías mencionado, la idolatría era la percepción general que se tenía en España sobre los pueblos americanos, dado que había ciertos ritos, ¿no? que practicaban los incas, los indios, para darle una veneración a estos dioses, ¿no? que tenían, ¿no? El principal, pues, es el Inti, el sol, y otro de los más llamativos para los españoles es Pachacámac, ¿no? Que bueno, actualmente podemos verlo, es el nombre de un Ujú, distrito, pero en realidad la pronunciación adecuada, según los conocimientos que se tengan sobre el quechua, es que le recae la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, por lo tanto sería Pachacama. Y bueno, este significado que tiene la palabra es el que da ánima al universo, ¿no? Es ujú, un ente que no es conocido, no es una deidad que se pueda mencionar constantemente, es más bien es un uso más particular que se tiene y bueno, entender léxicamente que está compuesto por las palabras kama, que viene del verbo animar, y pacha del significado del mundo universo, ¿no? ujú. Claro, como dices, creo que era un dios que, bueno, nuevamente, ¿no? Estamos basándonos en el libro de Garcilaso. Creo que, claro, que no se podría pronunciar tan libremente. Sí, Ujú, en definitiva. Y bueno, de los vocablos con el que más no congeniaban los españoles era el supay, ¿no? El demonio, porque usualmente confundían, tendían a considerar todos estos dioses como demonio, los españoles, y entonces Garcilaso señala esta incongruencia, ¿no? No todos son demonios. Nosotros concebimos como demonio a un supay. Y luego está la parte del significado de huaca, ¿no? Las huacas que ujú, aún mantenemos como lugares históricos que tienen una carga antropológica, que tiene un montón de acepciones, un montón de significados, ¿no? Eran usualmente centros de rituales donde se ofrendaban em, cosas sagradas, donde se le ofrecían en veneración al sol, eran, ujú, eran también, tenían un montón de significados muy alternos, muy distintos, muy como huevo de dos yemas, fuentes caudalosas que salen hechas ríos, cordilleras nevadas de la sierra, pero principalmente las huacas eran lugares de adoración, ¿no?
esta polisemia que tenía el- este léxico, pues también generaba mucha confusión en las inscripciones que tenían los españoles con respecto a la lengua quechua. Y como hacías mención, pues el Inca reconocía que en realidad esta distinción con respecto a la religión y al monoteísmo que tenían los españoles, pues no era tan distinta a la creencia que tenían los indios y los incas, ¿no? Porque, como él hace mención en, en el segundo capítulo del segundo libro, le dicen, pero si a mí, que soy indio, cristiano, católico, por la infinita misericordia, me preguntasen ahora, ¿cómo se llama Dios en tu lengua? Diría Pachacama. No, o sea, el Dios que tienen por excelencia, el creador, el que provee todo, hay una identidad monoteísta, ¿no? Los otros son unas representaciones más culturales y más de ofrenda, ¿no? Y eso es un Ujú, poco lo que no lograban comprender los españoles. Estaban un poco en conflicto y bueno, y de recelo, ¿no? Porque buscaban para ese entonces evangelizar y desterrar estas ideas religiosas que consideraban que mantenían los incas un poco en, en desacorde a lo que se plantea un cristiano, un católico, ujú. prototípico. Y una cosa que quizás también tendríamos que mencionar acá es que tenemos que tomar en cuenta la intención del Inca, ¿no? O sea, porque, como decíamos, ¿no? Él se atribuye cierta autoridad y por eso es que da estas explicaciones lingüísticas, filológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque lo que básicamente él quiere que se considere a los incas no tanto, digamos, como una sociedad tan avanzada, ¿no? Y avanzada entre comillas, porque finalmente su punto de vista como europeo, bueno, no europeo, pero básicamente ya con la mentalidad un poco más occidental para esa época, ¿no? Es que Europa y la cultura europea era como digamos, la sociedad más avanzada, con más progreso, ¿no? Entonces, lo que él quiere hacer es un poco acercar a los incas a ese nivel de sociedad, ¿no? Pero claro, ¿qué implicaba eso? ¿No? Implicaba no solo las costumbres, sino también implicaba bastante y sobre todo que estamos en una religión, bueno, en un estado básicamente bajo la monarquía española, ¿no? Y la monarquía española era, bueno, una monarquía cristiana, ¿no? Entonces, la religión se hace sumamente importante para todos en esa época, incluso para Garcilaso, ¿no? Entonces, la religión también es un aspecto bastante fuerte en el que Garcilaso se basa para decir que, mira, los incas, en realidad la religión inca, fuera de que fuese verdad o no en realidad, porque eso no lo sabemos y, bueno, muy probablemente, al menos para mí, creo que no es tan, no podría ser tan confiable, ¿no? Ah, es que equipara la religión inca con la religión cristiana, la religión católica, ¿no? Pero claro, ¿cómo se basa? Y ahí hace unos juegos con esta idea de que él maneja la lengua mejor que los españoles. Y por eso, Exacto. ajá, y por eso dice que no, o sea, ustedes ven que los incas adoran al sol, ¿no? Y nada más, ¿no? Pero yo, que soy indio cristiano católico, como tú mencionaste, ¿no? Yo que soy indio cristiano católico, yo Exacto. sé que en realidad los incas, eso lo hacen externamente, pero internamente adoran a un dios que ellos nunca han visto, ¿no? Ellos nunca han visto, que es un dios interno. Y ese dios se llama Pachacamac, es alguien que da ánima al mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso en realidad, si te dicen, este Pachacamac es alguien que da ánima al mundo, que da movimiento al mundo, básicamente está describiendo un poco la idea del dios monoteísta del cristianismo, ¿no?
Entonces, Claro. ujú, Y también está la parte en que el mismo Garcilaso hace mención a través de algunos cronistas e historiadores como Pedro César León, que habían un grupo de españoles que se negaban a aprender la lengua, ¿no? La lengua quechua, y que buscaban más enseñar el castellano a los indios. Y creo que desde ahí parte, ¿no? Este recelo por tratar de mantener el- la dominación a través de la lengua y de reducir ujú, así un poco más ujú. a la cultura, a la sociedad, ¿no? A través de su lengua, ¿no? De ellos. Básicamente, concuerdo completamente, ¿no? Y lo que hace es dar una capa más profunda, quizás, ¿no? A la sociedad inca, basándose, ¿no? O argumentando que era algo que los españoles estarían imposibilitados de ver o de percibir, ¿no? Por esa, justamente esa barrera lingüística, ¿no? Él me parece que lo que hace Garcilaso, bueno, no sé si principalmente, pero al menos una de las principales cosas que se dedica a hacer es durante la primera parte de los comentarios reales, ¿no? Mudarse tras esta limitación que supuestamente los españoles tendrían, ¿no? Para sustentar o para dar a conocer ese, esa idea que tiene o que quiere presentar sobre la sociedad inca, ¿no? Que era mucho más desarrollada y más avanzada y civilizada de lo que los españoles podían percibir. ¿Por qué? Porque no manejaban la lengua. ¿No? Si hubiesen manejado la lengua tal cual supuestamente el Inca lo sabía, hubiesen sabido que los incas en realidad tenían un dios interno y un dios externo, ¿no? Entonces este dios interno, Pachacamac, era básicamente equiparable al dios cristiano católico, ¿no? Y como lo dice, incluso llega a decir que los incas lo hicieron por lumbre natural, o sea que naturalmente ellos se fueron dando cuenta, ¿no? Entre comillas, dando cuenta de que existía un Dios omnipotente, omnipresente, ¿no? Que justamente no se podía ver, sino que era más que nada como una concepción, ¿no? Y bueno, un poco por ahí me parece, ¿no? O sea, simplemente era lo que quería añadir, ¿no? Que esta barrera lingüística que le sirve como una base bastante, digamos, bastante sólida y bastante fuerte para que a partir de ahí Garcilaso construye sus argumentos. Concuerdo contigo. Y bueno, para finalizar, yo comentaría que Comentarios Reales como un todo sería una buena obra para leer para quienes buscan aprender sobre, bueno, desarrollo, historia del Perú desde una mirada más mitad occidental y mitad un poco como testimonio de segunda mano, se puede decir, ¿no? Mm, Porque sí. recordemos que muchos de los mitos, historias que se tiene sobre el Perú siempre han sido orales y muy pocos se han llegado a tener como en registros. Y Ujú, creo que Garcilaso hace un trabajo de registro de las historias que recuerda o les contaron a él, a su manera, ¿no? Prácticamente, ¿no? ujú, Bueno, creo que por eso su libro sería muy adecuado para personas que quisieran un poco saber la historia del Perú, pero desde estos focos, ¿no? Creo que a quienes les interesa un poco sobre el quechua o las lenguas originarias, ¿no? De Puquina también. Sería muy interesante que lo lean porque tienen también sus partes sobre las descripciones de la lengua, ¿no? Él mismo hace una advertencia, perdón, al lector, ¿no? Señalando un poco sobre las características, ¿no? De la lengua ujú, de los incas. Se hace un recuento sobre
ortografía, sobre los sonidos, y también hace hincapié en las diferencias, ¿no?, que encuentra con los cronistas cuando quieren indicar ciertos léxicos y sus significados. Tiene muy bonitos datos lingüísticos que se podrían rescatar. Por otro Ujú, lado, también está la parte de la ortografía original de la obra, ¿no? Porque la ortografía original de la obra también tiene un punto clave, porque estábamos hablando de una obra que fue escrita en el siglo XVII. Ser una obra escrita en el siglo XVII, pues tiene sus características del siglo XVII. Para los que no saben, las obras del siglo XVII tienen, bueno, en el mundo occidental, tienen que tener un permiso, tienen que tener una dedicatoria a una autoridad, y las autoridades siempre son los reyes o príncipes. Bueno, tienen una imprenta que tiene los permisos y todo, y bueno, Garcilaso tuvo eso, tuvo todos los requisitos para publicarlos, para ser publicados, y bueno, y la escritura de ese entonces también tiene otras características. La escritura de ese entonces tiene una ortografía, eh, tiene una ortografía que, bueno, que se puede estudiar también. Y bueno, si desean revisar un poco más sobre la ortografía de Comentarios Reales, bueno, encontré en la Biblioteca Digital Hispánica una versión del editor Rodríguez Franco de 1723 que cuenta con una, una digitalización en esta biblioteca donde pueden revisar esta obra en una ortografía del siglo XVIII, en este caso, ¿no? Que es muy diferente a las que podemos encontrar acá impresas, ¿no? Ya en esta época es usual que normalicen la ortografía a nuestro contexto actual, ¿no? Y bueno, si quiere un poco estudiar la escritura del siglo XVII o XVIII, pues eh, no hay una relación. Por otro lado, también vas a encontrar ediciones malísimas, ¿no? Como son las ediciones de bolsillos, que van a omitir, ujú, borrar algunos libros, capítulos, todo. Entonces te van a ujú. dar una versión masticada. Sí, sean cuidadosos al conseguir, si quieren también, ¿no? sus ediciones, ¿no? Que sean lo más fiables posibles. Sí, sobre todo las ediciones mucho más, más interesantes son ediciones de bibliotecas. Las ediciones, por ejemplo, la biblioteca de Ayacucho saca siempre por aniversario sus versiones de Comentarios Reales, con algunas anotaciones de los editores que son muy interesantes, una línea de tiempos a veces de la historia del autor, cosas así, ¿no? Cosas que les podrían interesar. Creo que también las bibliotecas universitarias cuentan con copias de Comentarios Reales porque se estudia. Algunos literatos estudian la obra todavía, o historiadores también. Y hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos pueden encontrar en el app de Podbean, en Google Podcast y en Apple Podcast. Te esperamos en el siguiente episodio, que es sobre la vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.